Minutos. Pues para hablar de este tema es un gusto saludar a María Claudia Lacutir. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Doctora Lacutir, la veíamos y lo veíamos en este informe hace unos segundos con varias preocupaciones y quisiera arrancar esta entrevista preguntándole si por cuenta de la iniciativa del presidente Gustavo Petro hoy, usted que conoce del tema, están en riesgo las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema que más allá de Estados Unidos y de China es un tema de cuáles son esos beneficios que tienen los colombianos. Y yo creo que parte de ese ejercicio que hay que hacer y donde nosotros desde la Cámara Colomboamericana hemos puesto sobre la mesa una serie de inquietudes que son legítimas para poder determinar cuál es ese beneficio, cuál es ese reto y dentro de eso, pues por supuesto, está el relacionamiento entre Colombia y Estados Unidos, que definitivamente es un punto donde los estadounidenses han mencionado, no solamente los demócratas, sino también los republicanos, que China, la expansión de China en América Latina, es una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos y por consiguiente cualquier acción de un país que tenga un relacionamiento o que fortalezca un relacionamiento hará un llamado de atención a Estados Unidos que de una u otra forma presentarán en el momento más adecuado. Claro, 8:25 a.m. Usted hablaba de una pregunta muy importante que se hace y es cuáles podrían ser los beneficios para el comercio colombiano de hacer parte o de integrar esta ruta de la seda. Pero hablemos de los riesgos comerciales también para Colombia. Totalmente, y eso es un punto importante y una de las grandes preguntas. ¿Qué acciones dentro de esta firma de cooperación que se está haciendo entre los dos países se van a tomar para que se equilibre la muy desbalanceada balanza comercial entre los dos países? Es que tenemos que tener en cuenta que no es solamente querer exportar o querer hacer un mayor relacionamiento con China, que seguramente tiene múltiples oportunidades para los productos colombianos, sino también es cumplir con las normas de calidad, las certificaciones, la eficiencia en la logística, la producción que sea productiva para poder llevar los productos, como se ha venido haciendo en múltiples años hacia Estados Unidos. Y eso se demuestra en la relación comercial entre uno y el otro. Hoy estamos viendo que las exportaciones totales a China son solamente 2.377 millones. A Estados Unidos son 14.337 millones. Y cuando miramos los productos no mineroenergéticos que quitan del total de exportado lo que está relacionado con petróleo y minería, estamos viendo que a China solo se exporta los productos hechos por los colombianos, cultivados con los colombianos, solamente 863 millones de dólares versus 8.590 millones de dólares que se están exportando a Estados Unidos. Estamos viendo en el primer trimestre de este año que las exportaciones a Estados Unidos crecen un 15%, mientras que las exportaciones a China decrecen un 22%. Y dentro de ese contexto, pues tenemos que poner sobre la mesa cuál es ese compromiso, qué acciones está tomando Colombia para poder generar beneficios a los colombianos y sobre todo que ese beneficio genere empleo, porque hoy estamos viendo que dentro de las exportaciones, por ejemplo, de flores, el 80% de lo producido en Colombia se exporta a Estados Unidos. De eso que se exporta, se benefician 200.000 empleos que se generan en el sector de flores que involucra esta exportación a Estados Unidos. Cuando hablamos de café, son más de 530.000 familias que hoy en día están exportando el 40% de su producción a Estados Unidos y se benefician de las exportaciones a Estados Unidos. Y podemos seguir con todos los productos y cada uno de los sectores que están llegando a Estados Unidos y donde todavía hay unas oportunidades importantes. Pero no solamente estamos hablando de exportación, estamos hablando también de turismo. Por ejemplo, estamos recibiendo 1.194.000 turistas de Estados Unidos que dejan en el país en 4 días $1.200 versus solamente 25.415 chinos o personas de China que llegan a Colombia
con una derrama totalmente diferente. Entonces, aquí tenemos que poner los puntos sobre la mesa, hay que poner las realidades y que esto se vuelva realidad y no promesa. Sí, hay un tema también importante. ¿Cuáles serían los efectos de aumentar esta relación comercial entre Colombia y Estados Unidos para los pequeños comerciantes y para la industria nacional? Porque finalmente, pues eso no es un secreto para nadie, la mano de obra en China es muchísimo más barata, se consiguen todos los productos más económicos, hay envíos masivos. ¿Esto cómo puede terminar repercutiendo sobre la industria nacional? Esa es una muy buena pregunta que de hecho nosotros la estamos poniendo sobre la mesa y le pedimos al gobierno nacional que nos ayude a tener claridad sobre cuáles son las garantías que va a ofrecer China para evitar las distorsiones de mercado o prácticas de competencia desleal que afecten a la industria y el empleo colombiano. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que China no es reconocida internacionalmente como una economía de mercado. Eso implica que China no cumple con los principios básicos de libre mercado y en ese sentido los temas de transparencia, competencia leal, las defensas comerciales que se puedan implementar no pueden ser aplicadas en cualquier acción de diferencias con China porque no es una economía que se reconoce como una economía de mercado. Por otro lado, también estamos viendo que muchos de los productos, como usted bien dice, se desarrollan y se producen en China con unos beneficios que Colombia no tiene, por ejemplo, unos subsidios, tiene empleo, los salarios mucho más bajos, tienen unas condiciones diferentes, lo que implica menos costos para los productos chinos versus lo que producimos en Colombia. Y en ese sentido, Colombia tiene que contarle a los colombianos el gobierno colombiano tiene que contarle a los colombianos cuáles son esas variables con las cuales está comprometiendo a Colombia frente a un mercado que no es una economía de mercado y que no tiene las mismas variables de protección que estamos estableciendo en Colombia, como tampoco las variables de costo, como tampoco las variables de transparencia. Y en esa medida, digamos, mientras el presidente insiste en que sí se va a sumar, doctora Lacouture, a esta ruta de la seda, a este proyecto comercial, ¿qué debería estar haciendo Colombia, además de informarle, como usted dice, pues al país, a los diferentes sectores, sobre estas condiciones, estas variables? ¿Qué medidas internamente ya debería estar tomando el país? Es decir, ¿cómo se debería estar preparando no solo para tratar de equilibrar esa balanza que usted menciona, sino por otro lado, proteger la industria local de esa amenaza tan grande o al mejor de esa gran potencia en materia, digamos, de diferentes sectores de economía como lo es China? ¿Para qué, digamos, se debería estar preparando Colombia desde ya, teniendo en cuenta los anuncios del presidente Gustavo Petro? Lo primero que hay que tener claridad es que lo que se va a firmar es un memorando de cooperación donde se establece acciones conjuntas como un acuerdo de caballeros, pero no hay obligaciones, no hay vinculación legal con este acuerdo que se va a firmar. Lo que sí genera una vinculación legal van a ser las siguientes acciones que se tomen dentro de este primer acuerdo que se va a desarrollar. En ese sentido, pues efectivamente cada una de las preguntas que nosotros estamos haciendo es importante para que los colombianos conozcan qué es lo que tienen que empezarse a preparar para cualquier acción que Colombia firme más allá de lo que se va a firmar. De hecho, a las 9 de la noche de Colombia, 10 de la mañana en China. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que hay una tensión comercial a nivel mundial, donde China produce, por ejemplo, en el tema de manufacturas, el 30% de todas las manufacturas a nivel internacional y solo consume internamente en China el 13%. ¿A dónde va a llevar el resto de los productos? Pues normalmente van a Estados Unidos y en este momento donde hay unos aranceles mayores que generan una falta de competitividad, pues China por supuesto va a buscar otros países a los cuales pueda llevar esos productos a precios menores. En ese caso, Colombia debe de estar preparándose para establecer las medidas de defensa comercial que están establecidas dentro de nuestras leyes que le permita defender a las industrias colombianas, micro, pequeñas y medianas empresas. Claro, doctora María Claudia, esto tiene mucho de económico, de comercial, pero por supuesto también tiene de político.
¿Esta podría interpretarse como una provocación del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y a la administración de Donald Trump? Desde lo político, definitivamente es una señal de alineamiento estratégico con un país que no es reconocido como economía de mercado y cuyas prácticas no responden a estándares de transparencia. Y sin lugar a duda podría generar tensiones con aliados históricos que sí creen en economías de mercado y que consideran que China es una amenaza de seguridad nacional para ellos. Y en ese sentido, pues Colombia debe de buscar equilibrar las acciones, debe de establecer con claridad esos objetivos que no generen malas interpretaciones y que asegure que responda a los intereses nacionales y no comprometa a lo que ya hemos construido. Claro, y se lo pregunto por la advertencia que hacía Mauricio Claver Carón, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, sobre las posibles repercusiones que todo este tema podría tener sobre Colombia. Sin lugar a duda, y fue muy claro y contundente. El avance de Colombia, palabras menos, palabras más, como lo dijo, fue el avance de Colombia con el relacionamiento con China. Es una gran oportunidad para las flores ecuatorianas y para el café de Centroamérica. Y pues ahí está muy claro lo que implicaría. Sin embargo, también hay que reconocer que siendo un acuerdo y un memorando de cooperación sin ninguna vinculación legal, pues Estados Unidos puede que espere un poco más para poder hacer declaraciones o poder establecer a Colombia en los procesos de negociación que seguramente vamos a tener que entablar con Estados Unidos sus apreciaciones sobre este acuerdo con China. Sí, sin duda estaremos pendientes, doctora Lacutir, de lo que diga el presidente Gustavo Petro, que en minutos se estaría pronunciando nuevamente desde China. Y mientras llegan esas respuestas también a las preguntas que ustedes han hecho, ¿cuál es el mensaje a los pequeños empresarios, a las pequeñas productoras, a estas medianas empresas, los que se dedican, por ejemplo, al tema del calzado, de la manufactura, los textiles? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo deberían estarse preparando o qué deberían hacer precisamente para proteger sus diferentes industrias de cara a lo que serían unos cambios muy importantes en el comercio con China? Hay un tema muy importante y es que independientemente del relacionamiento con China, Estados Unidos sigue ofreciendo múltiples oportunidades a pesar del desafío del 10% de arancel que está establecido. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda los otros países, como no tienen el acuerdo comercial que sí tiene Colombia, el arancel que se les ha puesto en algunos casos a la competencia de Colombia en Estados Unidos es mayor al 10%, caso de China. Hoy están en 90 días de pausa, pero mantiene un arancel del 30%. Y eso le da una ventaja comparativa revelada a los productos colombianos frente a China, a Estados Unidos. De hecho, invito a todos los oyentes a que entren a la página de la Cámara Colomboamericana, amchamcolombia.co, porque dentro de la página tenemos un estudio, varios estudios, pero en especial quiero hacer un llamado de atención sobre la ventaja comparativa revelada de Colombia frente a China en Estados Unidos. Desde el 2018 venimos haciendo un estudio donde nos ha dado que más de 101 productos colombianos se venden mejor en Estados Unidos que los mismos productos chinos. De hecho, 39 de ellos están creciendo un 17% versus China, que decrece un 23%. Entonces, mi mensaje para los microempresarios es que la internacionalización es un camino para distribuir el riesgo, tiene que ser una estrategia de largo plazo, no es de corto plazo, que Estados Unidos sigue presentando oportunidades para los productos colombianos con estabilidad en el sentido de transparencia, negociación, capacidad y competencia leal, como al mismo tiempo costos que son igualitarios sin ningunos subsidios ni beneficios adicionales como en otros países, como es el caso de China, y que adicionalmente con esta tensión comercial se abren nuevos sectores donde hoy Colombia puede entrar a anticiparse, posicionarse y buscar nuevos compradores. Claro, 8:38 p.m. Estamos conversando a esta hora en Recap Blue con María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Doctora María Claudia, el Ministerio de Comercio lleva 2 meses en una especie de interinidad. Salió Luis Carlos Reyes, ha estado como encargada Cielo Rosinque, que entre otras cosas ha tenido algunos comentarios disonantes frente a usted por todo el tema de la imposición del 10% de aranceles de Estados Unidos a Colombia. Y ya fue publicada la hoja de vida de Diana Marcela Morales como posible candidata o como nueva ministra de Comercio. ¿Cómo ve usted esta llegada?
Yo creo que es muy importante que Colombia tenga un ministro no encargado, sino que sea posicionado. Es importante, sobre todo en el contexto en el que estamos. Colombia necesita, y es una pregunta que de hecho hacemos al gobierno. Hace unos días puse un mensaje en las redes sociales donde mencionaba que la Unión Europea, el Reino Unido ya estableció una negociación con Estados Unidos, China está generando una negociación con Estados Unidos y no sabemos si Colombia ya puso sobre la mesa una negociación con Estados Unidos. Está en juego mucho para los colombianos, no solamente en exportación, sino en empleo, bienestar y una cantidad de connotaciones importantes para Colombia. En ese sentido no podemos jugar y ese proceso tiene que establecerse de forma responsable, con una persona que conozca sobre el sector y con la cual podamos trabajar mancomunadamente. Mira, aquí hay una necesidad de país donde lo que se necesita son argumentos, no insultos. Y en ese sentido, pues nosotros desde la Cámara Colomboamericana siempre estaremos dispuestos a trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional, acompañando con argumentos, porque merece Colombia, que es lo que nos une a todos, tener una buena representación en el mercado más importante que tenemos hoy en día. Claro, ¿ha vuelto a tener alguna conversación, acercamiento con Cielo Rusinque? No, señora. Muy bien. ¿Alguna razón en especial? No, yo creo que más que todo es porque ha estado viajando y ahorita con el viaje a China, pues son bastantes días de viaje. Claro. 8 de la noche, 40 minutos. La pregunta se la hacía, pues por ese trino de Cielo Rusinque, Valentina, en el que no le gustó mucho a la ministra de Comercio encargada, pues que la doctora María Claudia estuviera haciendo gestiones de alguna manera alrededor del tema del 10% de y los justamente aranceles. le pregunto a propósito, usted nos dice que todavía no saben si ya Colombia por parte del gobierno como tal, de la representación diplomática, puso sobre la mesa ese debate de, digamos, ajustes, de renegociar esos aranceles por parte de Estados Unidos, pero ustedes por su cuenta, precisamente porque son el sector más preocupado, habían iniciado esa gestión propia, que fue la que terminó en esa, digamos, diferencia con la ministra encargada. Por su parte, o digamos por parte de los gremios, ¿han vuelto a tener algún contacto con los, digamos, voceros o representantes del gobierno de Estados Unidos en esa necesidad de mantener el diálogo, siempre buscando, digamos, que no se afecte tanto la economía del país? ¿Han vuelto a tener ese contacto? En una relación de países, no solamente se tiene una relación entre gobierno, también están los empresarios, están los gremios, están las instituciones, está la sociedad civil, está el Congreso, en fin, hay múltiples actores entre los cuales entre los dos países se generan canales. Y por supuesto nosotros desde la Cámara Colomboamericana siempre hemos tenido y seguiremos teniendo relacionamiento con empresarios en Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, con el Congreso de Estados Unidos, con tanques de pensamientos en Estados Unidos, con otros gremios y con la sociedad civil, porque al final lo que nosotros defendemos es la base de ese relacionamiento entre dos países: el comercio, el desarrollo, el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar para los colombianos. Nosotros, desde el punto de vista de la Cámara, hemos trabajado, y de hecho yo he hecho ya 3 viajes a Estados Unidos, donde me he reunido con Congreso, gobierno, tanques de pensamiento, porque al final el canal empresarial tiene mucho que decir. La importancia de Estados Unidos dentro de Colombia, lo que genera las empresas de Estados Unidos desde Colombia en prosperidad para Estados Unidos, lo que se está generando a través de transferencia de tecnología y conocimiento, lo que las empresas colombianas están generando en Estados Unidos a través de productos competitivos, donde estamos complementando la oferta de otros productos en Estados Unidos. En fin, son múltiples temas los que hemos venido avanzando y llevando un mensaje que por supuesto complementa lo que hace el gobierno nacional. Y aquí no es una disyuntiva de quién hace qué, aquí es una disyuntiva, lo que deberíamos de estar trabajando es cómo nos complementamos, cómo trabajamos mancomunadamente. Cada uno tiene una responsabilidad y una función que definitivamente debe de ponerse a disposición del país y en bienestar de los colombianos.
Pues en 17 minutos, finalmente el presidente Gustavo Petro, cuando ya sean las 10 de la mañana, allí en China, va seguramente a firmar este acuerdo y les estaremos contando detalles. Sí. Doctora María Claudia, gracias por acompañarnos estos minutos en Recap Blue. Estamos atentos, por supuesto, al alcance del anuncio que haga el presidente desde China, pero sobre todo a las consecuencias para el comercio colombiano. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, 8 de la noche, 44 minutos. Ya en segundos volvemos. Vamos a hablar del nuevo técnico de la selección de Brasil y otras noticias. Esto es Recap Blue. Hacemos una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia y del mundo para que ustedes terminen el día